Imagina vivir en las peores prisiones de la historia, donde el sufrimiento y la desesperación eran el pan de cada día. En esta segunda parte, continuamos nuestro recorrido por los recintos más aterradores jamás conocidos. Si te perdiste la primera parte, asegúrate de verla ya disponible en este canal, para no perderte ningún detalle de esta trama. ¿Qué tan espantoso puede ser estar encerrado en una celda donde la muerte lenta y agonizante es casi una certeza? Quédate hasta el final del video para descubrirlo y asegúrate de suscribirte. 1. Prisión de Phu-Ca. Ubicada a unos 32 kilómetros de la costa de Vietnam, la prisión de Phu-Ca, también conocida como la prisión del Cocotero, fue construida en 1949 por colonos franceses para encarcelar a patriotas y rebeldes vietnamitas. Durante la Guerra de Vietnam, la prisión pasó a estar bajo control estadounidense. Los prisioneros experimentaban condiciones espantosas, con superpoblación, poca comida y deficientes condiciones sanitarias. La prisión se cerró oficialmente en 1975 y se convirtió en un museo, sirviendo como recordatorio de las condiciones inhumanas que padecieron los prisioneros de guerra. Esta prisión es un símbolo de las atrocidades y el sufrimiento humano. Los reclusos vivían en un estado constante de desnutrición, enfermedades y desesperación. Las celdas eran estrechas y sucias, diseñadas más para castigar que para rehabilitar. Además, la falta de atención médica y la brutalidad de los guardias solo aumentaban la desesperanza de los prisioneros. La transformación de la prisión en un museo ha permitido que las generaciones posteriores comprendan la magnitud del sufrimiento que se vivió allí, sirviendo como un recordatorio del precio de la guerra y la lucha por la libertad. 2. Prisiones infernales de El Salvador. El hacinamiento carcelario es un problema grave en El Salvador, donde las celdas de 3,6 metros de ancho y 4,5 metros de alto a menudo albergan a más de 30 detenidos. La alta tasa de criminalidad y las severas estrategias de aplicación de la ley han llevado a un gran número de arrestos, resultando en un exceso de reclusos. En enero de 2023, el gobierno salvadoreño abrió Sicot, la prisión de máxima seguridad más grande de América Latina, diseñada para albergar a miembros de alto rango de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Las condiciones en Sicot incluyen 2 celdas para 156 prisioneros, con solo 2 baños y sin privacidad, han sido ampliamente criticadas por violar los derechos humanos. Las prisiones en El Salvador representan una crisis humanitaria en sí mismas. Las condiciones son tan extremas que los prisioneros a menudo se ven obligados a dormir en el suelo, uno encima del otro, sin acceso a agua potable o servicios básicos de higiene. La violencia es una constante, tanto por parte de los guardias como entre los propios prisioneros, lo que crea un ambiente de terror y supervivencia diaria. Sicot, aunque moderna en su construcción, ha sido objeto de críticas severas por su enfoque punitivo extremo y la violación sistemática de los derechos humanos, convirtiéndose en un símbolo de la desesperación y la inhumanidad en el sistema penitenciario de El Salvador. 3. Château d'If. Originalmente construido en 1524 como fortaleza para proteger Marsella, el Château d'If se convirtió en una prisión perfecta a prueba de fugas debido a su ubicación aislada y peligrosas corrientes marinas. Los prisioneros más pobres eran mantenidos en celdas sin ventanas y en condiciones insalubres, mientras que los más ricos podían comprarse celdas más espaciosas. La prisión se hizo mundialmente famosa con la publicación del Conde de Montecristo de Alexandre Dumas en 1844. Aunque no se sabe de nadie que haya escapado con éxito, las aguas alrededor del castillo aseguraban que cualquier intento de fuga resultara en ahogamiento. El Château d'If no solo es conocido por su arquitectura imponente y su historia militar, sino también por las historias de sufrimiento y desesperación que encierra. Los prisioneros de menor rango social vivían en condiciones terribles, rodeados de humedad, ratas y enfermedades. La prisión era un lugar donde la esperanza moría rápidamente, ya que las celdas eran pequeñas, oscuras y apenas ventiladas. Los prisioneros ricos, aunque con mejores condiciones, también sufrían el aislamiento y la desesperación. La fama literaria del castillo ha mantenido viva su historia, convirtiéndolo en un recordatorio eterno del castigo y el sufrimiento humano a lo largo de los siglos. Si te está gustando este video, recuerda apoyarnos con un like. 4. Prisión de ataúd. El encierro o sepultura en vida era un tipo de pena capital en el que la víctima era encerrada permanentemente en un espacio reducido. Este método de castigo se remonta a las sacerdotisas de la antigua Roma conocidas como vírgenes vestales y se utilizaba para castigar a quienes rompían sus votos de castidad.
A principios del siglo XX, la prisión de Urga en Mongolia utilizaba prisiones de ataúdes, cajas extremadamente pequeñas, diseñadas para garantizar que los prisioneros no pudieran acostarse ni estirarse. Este método de encarcelamiento fue prohibido en Mongolia alrededor de 1920 y más tarde por las Naciones Unidas en 1966. Las prisiones de ataúd representaban uno de los métodos de castigo más inhumanos y crueles jamás concebidos. Los prisioneros eran sometidos a un sufrimiento físico y mental extremo, atrapados en una caja diminuta donde apenas podían moverse. Esta falta de movimiento provocaba atrofia muscular y un dolor constante e insoportable. Además, el aislamiento total llevaba a la desesperación y en muchos casos a la locura. La prohibición de estas prácticas refleja un avance significativo en la comprensión de los derechos humanos y la necesidad de tratar a todos los seres humanos con dignidad, independientemente de sus crímenes. Sin embargo, la existencia de tales métodos en la historia de la humanidad sirve como un sombrío recordatorio de la capacidad del hombre para infligir sufrimiento. 5. Bahía de Guantánamo. Pocas prisiones son tan infames como la Bahía de Guantánamo, ubicada en una base naval estadounidense en Cuba. Los prisioneros se enfrentan detención indefinida sin juicios ni cargos formales. Las condiciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos, con relatos de trato cruel y técnicas de interrogatorio severas. La ubicación remota de la instalación complica el acceso legal y humanitario, y los detenidos tienen prohibido comunicarse con el mundo exterior. Aunque se están realizando esfuerzos para cerrarla, la Bahía de Guantánamo sigue siendo un símbolo de controversia y violación de derechos humanos. La Bahía de Guantánamo es el epítome de las violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario moderno. Los prisioneros viven en un estado de incertidumbre perpetua, sin saber si alguna vez serán liberados o juzgados. Las técnicas de interrogatorio utilizadas, muchas veces calificadas como tortura, incluyen la privación del sueño, el waterboarding y otras formas de abuso físico y psicológico. La prisión ha sido criticada internacionalmente, no solo por las condiciones en las que se mantienen los prisioneros, sino también por la falta de transparencia y la negación de los derechos básicos. Guantánamo sigue siendo un tema divisivo y un oscuro recordatorio de las extremas medidas que pueden adoptarse en nombre de la seguridad nacional. 6. Prisión Estatal de San Quintín. Inaugurada en 1854, San Quintín es la prisión más antigua de California, conocida por su infame corredor de la muerte. Con 652 prisioneros condenados a muerte en todo el estado, 546 están recluidos en San Quintín. Los reclusos pasan alrededor de 22 años en el corredor de la muerte, encerrados en celdas aisladas durante 23 horas al día. El centro de ajuste, diseñado para prisioneros demasiado peligrosos, está tan cerrado que ni los guardias pueden entrar y salir libremente. En marzo de 2023, el gobernador de California anunció planes para cerrar el corredor de la muerte y transformar la prisión en un lugar centrado en la rehabilitación. La prisión estatal de San Quintín ha sido un lugar de desesperanza y muerte durante más de un siglo. Los condenados a muerte viven en un aislamiento casi total, lo que exacerba su sufrimiento mental y emocional. Pasar más de 2 décadas esperando la ejecución es una tortura psicológica en sí misma. Además, el centro de ajuste añade un nivel de opresión aún mayor, con condiciones tan extremas que ni siquiera los guardias tienen libre acceso. La decisión de cerrar el corredor de la muerte y enfocarse en la rehabilitación refleja un cambio en la percepción de la justicia penal, buscando no solo castigar sino también rehabilitar a los prisioneros para su eventual reintegración en la sociedad. Sin embargo, San Quintín sigue siendo un testimonio vivo de las severas y a menudo inhumanas condiciones del sistema penitenciario estadounidense. Y ahí lo tienen, otro vistazo aterrador a las peores prisiones de toda la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería sobrevivir en estos lugares y si podrías soportar el sufrimiento? Nos encantaría saber tus pensamientos y cualquier experiencia o historia relacionada con el tema. Déjanos un comentario abajo y comparte tu opinión. Si te impactó este video, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos. Tenemos muchos más relatos sorprendentes que no querrás perderte. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.